Imagínate por un momento que has esperado toda tu vida por algo. No hablo de un par de años, hablo de décadas de silencio, de promesas que parecían imposibles y de noches enteras mirando las estrellas preguntando, ¿será que Dios se habrá olvidado de mí? Así vivía Abraham, y cuando por fin, contra toda lógica humana, sostiene en sus brazos a Isaac, el hijo de su vejez, su mayor tesoro, Dios le hace una petición que nos deja a todos sin aliento. Entrégame. Sé que muchos de ustedes han escuchado esta historia en escuela dominical, o lo han leído en sus Biblias o en alguna otra parte. Pero hoy no vamos a ver un cuento infantil. Hoy vamos a subir a la montaña con ellos para entender el drama humano y el espiritual que hay detrás. ¿Por qué Dios pediría algo así? ¿Qué pasaba por la mente de Abraham en ese viaje de 3 días? Pero sobre todo, ¿qué tiene que ver un altar en un monte antiguo con los problemas, las culpas y las dudas que tú y yo cargamos hoy en pleno siglo XXI? Prepárate porque hoy vamos a ver el tráiler más impresionante de la historia humana. Vamos a ver cómo Dios dibujó paso a paso el plan para rescatarte y para rescatarme, usando la vida de un padre y de un hijo, que estuvieron dispuestos a todo. Al final de este estudio, no solo conocerás mejor la Biblia, vas a entender quizá por primera vez la magnitud de lo que Jesús hizo por ti en esa misma región mucho tiempo después. Soy Eddie y esto es Truth and Promises. Quédate conmigo porque hoy vamos a descubrir el sacrificio supremo. Para entender la magnitud de este sacrificio, no podemos ver la historia por encima. Tenemos que caminarla. Por eso he preparado este mapa de 8 paradas clave que nos llevarán directamente al corazón de Dios. Primero, arrancamos con la prueba de Dios. Vamos a entender de una vez por todas por qué Dios prueba a los que ama. No es para destruirte, es para revelarte su carácter. Luego, conoceremos al hijo de la promesa. Vamos a ver por qué Isaac no era un hijo común y corriente y por qué su nacimiento fue un milagro legal y divino. En la tercera parada sentiremos el peso de la obediencia de un padre. Estudiaremos ese momento desgarrador donde Abraham decide confiar más en la voz de Dios que en sus propios sentimientos. Después nos asombraremos con la entrega voluntaria. Aquí vamos a quitar el mito de que Isaac fue obligado. Veremos la fuerza y el corazón de un hijo que se entrega por amor. Como quinta parada, entraremos en el misterio de los 3 días de esperanza. ¿Qué pasó en la mente de Abraham durante ese largo viaje? Descubriremos que la fe vence a la muerte. Llegaremos al punto más alto, de la sombra a la realidad, del monte Moriah al monte Calvario. Y ahí es donde vamos a ver la sombra frente a la realidad. Vamos a ver cómo cada detalle de Génesis 22 se cumple perfectamente en la cruz. Esta es la parte donde todas las piezas del rompecabezas encajan. Ya casi al final descansaremos en la obra terminada. No nos quedaremos en el dolor, sino en la victoria total que Jesús ganó para ti y para mí. Y cerraremos con una decisión de vida, porque después de ver este amor es imposible quedarse igual. Esto no es solo un estudio bíblico, es un viaje de transformación. Así que ajusta el volumen, busca tu Biblia y prepárate, porque empezamos con nuestro primer punto, la prueba de Dios. Me gustaría que me acompañaras al libro de Génesis, capítulo 22. Génesis capítulo 22. Si tienes el libro a mano, puedes ir conmigo y si no, puedes leerlo aquí en pantalla. Dice así. Y aconteció después de estas cosas que tentó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en ofrenda quemada sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 mozos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para la ofrenda quemada. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo.
Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Y dijo Abraham a sus mozos, esperaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña de la ofrenda quemada, y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Y habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Y respondió Abraham, Dios se proveerá cordero para una ofrenda quemada, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, y edificó allí un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y le puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y el ángel del Señor le dio voces del cielo, y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Ya conozco que temes a Dios, pues que no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí un carnero a sus espaldas, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció en una ofrenda quemada en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová, Jehová Jireh. Por tanto se dice hasta hoy, en el monte del Señor será provisto. Y llamó el ángel del Señor a Abraham segunda vez desde el cielo, y dijo, por sí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, bendiciéndote bendeciré y multiplicando multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Entramos oficialmente a nuestra primera parada, la prueba de Dios. Quiero que miren por un segundo los puntos en pantalla. El texto nos dice que después de que habían acontecido esas cosas, Dios vuelve a hablarle a Abraham. Imagínense esto, Abraham venía saliendo de resolver conflictos. Isaac ya estaba creciendo y todo era calmo. Y de repente el silencio se rompe con una palabra clara. Dios tentó a Abraham. Y aquí es donde mucha gente se traba y pregunta, Eddie, ¿por qué un Dios de amor pondría a un padre en un dilema tan terrible? ¿Por qué Dios nos prueba? La respuesta corta es que Dios no prueba para destruir nuestro futuro, sino para revelar lo que hay en nuestro corazón. El apóstol Pedro, muchos siglos después, conecta directamente con este momento de prueba en Primera de Pedro, capítulo 1 y verso 7. Y me gustaría que me acompañaras a Primera de Pedro, capítulo 1 y el verso 7. Primera de Pedro 1:7 y dice así: para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra en la revelación de Cristo. Piensa en la profundidad de estas palabras. Pedro nos está diciendo que la prueba de nuestra fe es muchísimo más valiosa que el oro que al final perece. Pero aún así, para demostrar su valor y pureza, el oro tiene que ser pasado por el fuego. Dios no envió a Abraham al monte Moriah para destruir su fe, sino para probarla y purificarla. El fuego de la prueba no viene a quemarte, viene a demostrar de qué está hecha tu confianza en las promesas de Dios. Dios ya sabía que Abraham lo amaba. Dios lo sabe todo. La prueba no era para que Dios obtuviera información, era para que Abraham descubriera que su fe no dependía de las bendiciones de Dios, sino del Dios de las bendiciones.
Dios no quería quitarle a su hijo, quería asegurarse de que Isaac no se hubiera convertido en un ídolo que ocupara el trono que solo le pertenece al Creador. Tal vez tú estás pasando hoy por una prueba que humanamente parece contradecir todo lo que creías de Dios. Pero recuerda esto, el maestro está en silencio porque estás en medio del examen. Y el examen no es para reprobarte, es para promoverte y limpiarte. Vamos a regresar a Génesis, capítulo 22 y los versos 1 y 2. Y dice así, Génesis capítulo 22, versos 1 y 2. Y aconteció después de estas cosas que tentó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en ofrenda quemada sobre uno de los montes que yo te diré. Pasamos a nuestro segundo punto, el hijo de la promesa. Y quiero que nos detengamos a dimensionar lo que significa la palabra promesa. Cuando la Biblia dice en Génesis 22, 2, toma ahora a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas. Cada una de esas palabras era una espada atravesando el corazón de Abraham. Humanamente, Isaac era el milagro absoluto después de décadas de espera, de paciencia rota y de imposibilidad biológica. ¿Por qué? Sara era estéril. Abraham ya no tenía edad para ser padre, pero Dios, que es el Dios de lo imposible, emitió un decreto legal en Génesis capítulo 17 y el verso 19. Me gustaría que me acompañaras a Génesis capítulo 17 y verso 19. Está unas páginas atrás y dice así su palabra. Génesis 17, 19. Y respondió Dios, ciertamente Sara, tu esposa, te parirá un hijo y llamarás su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él por un pacto perpetuo y con su simiente después de él. Escucha bien esto. Isaac no nació por las fuerzas de la carne, nació por el poder soberano de la gracia. El apóstol Pablo lo confirma siglo después en el libro de Romanos capítulo 9, versículos del 7 al 9, dejando claro que la descendencia real no viene por el esfuerzo del hombre, sino por la fidelidad de la palabra de Dios. Me gustaría que me acompañaras a Romanos capítulo 9, versos del 7 al 9. Romanos 7, perdón, Romanos 9, del 7 al 9. Y dice así, ni tampoco por ser simiente de Abraham son todos hijos, mas en Isaac te será llamada simiente. Quiere decir, no los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Dios, mas los que son hijos de la promesa, estos son contados en nacimiento. Porque la palabra de la promesa es esta: en este tiempo vendré y tendrá Sara un hijo. Isaac era la prueba viviente de que cuando el ser humano ya no puede hacer absolutamente nada, es ahí donde Dios empieza a orar. Por eso Isaac era el objeto de todo el amor de un padre. Era su respuesta, su herencia, su alegría entera. Y es precisamente ahí donde el relato se vuelve impactante. Dios le pide a Abraham que entregue lo que más ama. ¿Por qué? Porque en el diseño profético de Dios, este hijo de la promesa no era el destino final, era solo un dibujo, la sombra perfecta de lo que vendría después. Dios estaba preparando el terreno para presentarnos miles de años más tarde a su propio hijo, un hijo que tampoco nació por el curso natural de la carne, sino por el decreto del Espíritu Santo, un hijo que cargaría sobre sus hombros el peso entero de nuestra redención. Si te impacta ver el amor de Abraham dispuesto a entregar a su único hijo, prepárate porque apenas estamos comenzando a subir la montaña. Llegamos a nuestro tercer punto y aquí es donde la historia quiebra por completo nuestra lógica humana, la obediencia de un padre.
Vamos a regresar a Génesis capítulo 22 y vamos a leer el verso 3. Miren qué interesante lo que dice. Génesis capítulo 22, el verso 3, dice así. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos mozos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para la ofrenda quemada y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. El versículo 3 arranca con una frase corta, pero que es un terremoto espiritual. Y Abraham se levantó muy de mañana. Quiero que pienses esto. Dios le acaba de pedir lo más doloroso que un ser humano puede explicar. Cualquiera de nosotros habría pasado la noche entera llorando, negociando, pidiendo explicaciones, buscando una excusa o simplemente retrasando el momento. Pero Abraham no. Abraham mostró obediencia y fue sin demora y sin una sola excusa. ¿Por qué se levantó al alba? Porque cuando tienes confianza absoluta en el carácter de Dios, la fe no necesita entender el destino final para empezar a caminar. Abraham no sabía cómo iba a terminar el tercer día. Lo único que sabía era que que Dios le había dado una orden. Y el Nuevo Testamento nos quita ese velo en Hebreos capítulo 11 y el verso 17. Me gustaría que fueras conmigo a Hebreos capítulo 11 y el verso 17. Hebreos 11:17 dice, por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado, y el que había recibido las promesas ofreció a su hijo unigénito. Este pasaje nos revela que para Dios, en el momento en que Abraham se levantó y se puso en marcha, el sacrificio ya estaba consumado en su corazón. Su obediencia no fue a medias, fue una entrega total desde el primer paso. Y aquí viene el misterio más profundo que nos tiene que hacer arder el pecho. La obediencia de este hombre es la sombra perfecta del Padre Celestial. Cuando ves a Abraham cortando la leña, ensillando el asno y caminando con el cuchillo en la mano, estás viendo el reflejo terrenal de aquel que siglos más tarde no escatimaría ni a su propio hijo amado, sino que le entregaría por todos nosotros. La diferencia es que Abraham se levantó muy de mañana para cumplir una orden, pero el Padre Celestial planificó desde la eternidad el día en que entregaría a su Hijo para salvarte a ti y para salvarme a mí. Eso es amor radical. Pasemos ahora al corazón del Hijo, porque si la obediencia del Padre te estremece, lo que hizo Isaac en el altar te va a dejar sin palabras. Llegamos al cuarto punto de nuestro viaje. Y quiero que te prepares para desaprender los cuentos de niños que te he enseñado. Vamos a hablar de la entrega voluntaria. Regresemos a Génesis capítulo 22 y vamos a leer los pasajes del 6 al 9. Génesis 22 del 6 al 9. Y dice así. Génesis 22 del 6 al 9 dice, y tomó Abraham la leña de la ofrenda quemada y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. Y habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Y respondió Abraham, Dios se proveerá cordero para una ofrenda quemada, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, y edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y le puso en el altar sobre la leña. Siempre nos han pintado a Isaac en las ilustraciones de escuela dominical como un niño indefenso, llorando, asustado y probablemente arrastrado a la fuerza por su padre. Pero esto es una mentira teológica. Cuando estudias las escrituras con seriedad, te das cuenta de que Isaac ya no era un niño, era un joven fuerte y en la plenitud de su vida. El versículo 6 dice con total claridad que Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Él fue quien cargó la madera colina arriba.
subió el monte cargando el peso de su propio sacrificio. Por otro lado, Abraham era un anciano de más de 100 años. Si Isaac hubiera querido resistirse, si hubiera querido huir o pelear, lo habría hecho fácilmente, pero no lo hizo. El texto bíblico nos deja mudos con un silencio increíble. No hay quejas, no hay gritos, no hay resistencia. Lo que vemos en la cima del Moriah es una sumisión total. El silencio de un corazón que se rinde por amor y por una confianza absoluta en su padre. Isaac vio el altar, vio la leña, entendió que el cordero era él y voluntariamente se dejó atar y colocar sobre el madero. Escucha el impacto de esta verdad. Isaac se convirtió en la sombra perfecta del Hijo de Dios. Al igual que Isaac cargó la leña colina arriba, miles de años después, Jesús cargó el madero de la cruz subiendo la colina del Calvario. Nadie le robó la vida a Isaac. Él la rindió ante su padre. Nadie le quitó la vida a Jesús. Él la entregó por obediencia. Es el cumplimiento exacto de lo que vamos a leer a continuación en Filipenses capítulo 2, el verso 8. Me gustaría que fueras conmigo a Filipenses capítulo 2 y el verso 8. Y esto es impactante, porque dice su palabra, y siendo hallado en condición como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Isaac fue obediente hasta el punto de ser atado, pero la mano de Abraham fue detenida. La gran diferencia, lo que nos tiene que romper el corazón de agradecimiento, es que cuando Jesús estuvo en la cruz, el Padre Celestial decidió no detener su mano para salvarte a ti y para salvarme a mí. Y quiero que mantengas esa imagen en tu mente, porque en la siguiente parada vamos a caminar el tramo más oscuro y misterioso de esta travesía, los 3 días de esperanza. Aquí el misterio se vuelve denso y desafía las leyes del tiempo y del espacio. Y vamos a regresar a Génesis capítulo 22 y el verso 4 y 5. Y dice así, Génesis 22, 4 y 5. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Y dijo Abraham a sus mozos, esperaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. El versículo 4 nos dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Quiero que te metas en los zapatos de ese padre por un segundo. El viaje desde Beerseba, que era donde ellos vivían, hasta las montañas de Moriah tomó 3 días largos y agonizantes. 3 días. Teológicamente hablando, desde el mismo instante en que Dios pronunció la orden en el versículo 2, Isaac estuvo muerto en la mente y en el corazón de Abraham. Durante 72 horas, Abraham caminó al lado de un hijo que él sabía que iba a sacrificar. No fue un impulso del momento, fue una caminata de fe calculada, paso a paso, bajo el peso del silencio absoluto. ¿Y de dónde sacaba las fuerzas para dar el siguiente paso? Presta atención a la certeza de la promesa que vemos en el versículo 5. En el versículo 5, Abraham le dice a sus siervos algo que nos tiene que impactar, impresionar. Y dice así, esperaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Volveremos, plural. Él no dijo, yo volveré. Él dijo, el muchacho y yo vamos a subir, vamos a adorar en el altar del sacrificio y los dos vamos a regresar. ¿Cómo podría un hombre estar tan seguro de que regresaría con su hijo si llevaba el cuchillo en su mano? Y en el Nuevo Testamento se nos da la clave de esto. En Hebreos capítulo 11 y el verso 19. Vamos a ir nuevamente a Efesios 11 y el versículo 19.
Y dice así: habiendo considerado que aún de entre los muertos era Dios poderoso para resucitarlo, de donde también le volvió a recibir por figura. Abraham tenía una confianza absoluta en el poder de la resurrección. Él razonaba que si Dios le había prometido una descendencia eterna a través de Isaac, y ese mismo Dios ahora le pedía que lo sacrificara, la única opción matemática y divina era que Dios iba a levantar a Isaac de entre los muertos, de las cenizas del altar, para cumplir su palabra. La fe de Abraham venció a la muerte antes de que cayera la primera gota de sangre. Pero abran bien los ojos, esto no es solo una historia de fe antigua, es el dibujo profético más exacto del universo. Quiero preguntarte algo, ¿cuántos días pasó Isaac muerto en la mente de su padre antes de ser devuelto a la vida en la cima de la montaña? 3 días. ¿Y cuántos días pasó el Hijo de Dios en el vientre de la tierra antes de levantarse en victoria y romper las cadenas del sepulcro? 3 días exactos. Dios estaba escribiendo la historia de la Pascua con siglos de anticipación en el polvo del camino. Y quiero que mantengas esta revelación porque ahora sí hemos llegado a la cima. Vamos directo al punto más alto, donde el velo se rasga y la sombra choca de frente con la realidad del Calvario. Llegamos a la cúspide de nuestro viaje y vamos a nuestra parada número 6, donde vamos a ver del Moriah al Calvario, sombra versus realidad. Ya que llegaste hasta aquí, quiero que te prepares porque aquí vamos a ver cómo el Antiguo Testamento se conecta de forma perfecta con el Nuevo Testamento. Y quiero que mires en pantalla el primer paralelo, el Hijo amado. En la sombra, en el monte Moriah, Isaac fue el hijo entregado por su padre. Pero él era solo un dibujo borroso. En la realidad del Calvario, el que camina hacia el sacrificio es Jesús, el Hijo unigénito del amado Padre Celestial. Ahora pasemos al segundo punto, la carga del madero. Hace unos minutos usted decía que Isaac cargó la leña cerro arriba. Esa madera que cargó en sus hombros era el combustible para el fuego donde él iba a morir. Ahora, quiero que viajes miles de años hacia adelante en el tiempo, a esa misma región montañosa y que ves a Jesús golpeado, ensangrentado, cargando sobre sus hombros heridos el madero de la cruz. La leña del Moriah era la sombra, la cruz del Calvario era la terrible realidad. Pero el clímax de la historia humana estalla en el tercer punto, la provisión. Cuando Isaac le preguntó a su padre, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham profetizó y dijo, Dios se proveerá de cordero. Y justo cuando Abraham levantó el cuchillo para cortar el cuello de su hijo, la voz del ángel del Señor lo detuvo y le mostró un carnero trabado en un zarzal. Abraham tomó ese carnero y lo sacrificó en lugar de Isaac. Dios proveyó un sustituto. Ahí nació el nombre de Jehová Jireh, Dios proveerá. Pero escucha con el corazón lo que te voy a decir. En el monte Moriah, Dios proveyó un carnero para perdonar la vida de Isaac. La mano del Padre fue detenida. Pero en la colina del Calvario, cuando la humanidad necesitaba un rescate por sus pecados, Dios no proveyó un animal. Dios proveyó a su propio Hijo, amado, como nuestro sustituto perfecto. Y en esa colina no hubo ninguna voz del cielo que gritara, detente. En el Calvario la mano de la justicia divina no se detuvo. El Padre Celestial dejó caer todo el peso del castigo sobre Jesús para que tú y yo hoy pudiéramos ser perdonados. Y eso es lo que el apóstol Pablo grita con fuego en Romanos capítulo 8 y el verso 32. Y quiero que vayamos al libro de Romanos capítulo 8 y el verso 32. Y quiero que leas conmigo esta palabra que dice el apóstol Pablo. Romanos 8:32. El que aún a su propio Hijo no escatimó,
refiriéndose al Padre, antes lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él gratuitamente todas las cosas? En el Moriah vemos el amor de un hombre hacia Dios, pero en el Monte Calvario vemos el amor supremo de Dios hacia ti y hacia mí. La sombra se detuvo en la cima, pero la realidad llegó hasta el final en la cruz para darte a ti y a mí vida eterna. Ahora llegamos a la parada número 7 de este viaje. Y si la montaña del Moriah te conmovió, aquí es donde tu eternidad queda sellada para siempre en la obra terminada. Aquí llegamos al Evangelio puro y verdadero. Y me gustaría que me acompañaras a 1 Corintios, capítulo 15, versos del 1 al 4. Y dice así la palabra de Dios. 1 Corintios, capítulo 15, versos del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual estáis firmes, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. El apóstol Pablo nos dice aquí en 1 Corintios 15, del 1 al 4, que el Evangelio por el cual somos salvos se resume en verdades contundentes. Y quiero que te fijes en los puntos que tengo en pantalla, porque vamos a desglosar la noticia que cambió el cosmos entero. El primer punto nos dice, ¿cómo murió Cristo? Jesús no murió por un accidente. Jesús no murió como un mártir político, ni fue una víctima de las circunstancias. Él murió clavado en un madero, derramando hasta la última gota de su sangre inocente, absorbiendo la ira divina que nos correspondía a nosotros. Su muerte fue real, cruenta y voluntaria. ¿Y por qué fue así? Hebreos 9:22, gustaría que me acompañaras a Hebreos 9:22. Dice así su palabra, Hebreos capítulo 9, verso 22. Dice, y casi todas las cosas, según la ley, son purificadas con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Remisión significa perdón. Cristo murió derramando toda su sangre, porque si no hubiera derramado su sangre, hoy en día no tendríamos perdón de pecados y por lo tanto ninguno de nosotros podría entrar al cielo. Y eso nos lleva al segundo punto. ¿Por qué Cristo murió? Bueno, la Biblia lo dice en 1 Corintios, regresando a 1 Corintios, capítulo 15, y el verso 3 dice así, 1 Corintios 15:3, que Cristo murió por nuestros pecados. La Biblia lo dice aquí con claridad. Cristo murió por nuestros pecados. Escucha esto. Él no tenía pecado propio que pagar. Él tomó tu lugar y mi lugar. En esa cruz se hizo el intercambio perfecto. Jesús cargó con toda tu culpa, con toda mi culpa, con nuestra maldad, con nuestras deudas, y a cambio nos revistió con su justicia perfecta. Él pagó una condena que no era suya, para darnos a nosotros una libertad que nosotros no podíamos comprar. El tercer y cuarto punto declaran la victoria absoluta, que fue sepultado y resucitó al tercer día. La sepultura demuestra que su muerte fue real, pero el sepulcro no lo pudo retener al autor de la vida. Al tercer día, sus cadenas se rompieron.
Las mismas 72 horas que Isaac pasó muerto en la mente de Abraham antes de ser restaurado, fueron las mismas 72 horas que el cuerpo de Jesús pasó en la tumba antes de levantarse en gloria. La tumba está vacía y nuestro Salvador está vivo. Y cerramos con la garantía eterna según las Escrituras. Esto no es un mito, no es una fábula inventada. Cada azote, cada clavo, cada día en la tumba y cada paso de la resurrección fue planificado y profetizado milenios antes. Todo lo que vimos que Abraham e Isaac dibujaron en el polvo del Moriah, Jesús lo firmó con su propia sangre en la cruz del Calvario. Cuando Jesús dio su último suspiro en el madero, él no gritó un lamento de derrota, él lanzó un grito de guerra y victoria que retumbó en los confines del infierno. Consumado es. La deuda está pagada, el rescate está hecho y la obra está totalmente terminada. Ya no hay nada que ni tú ni yo podamos añadir. No hay méritos humanos, no hay obras de la carne. Es pura gracia ganada en la cruz. Hemos llegado al final de nuestra caminata. Hemos subido el monte Moriah. Hemos visto la sombra y nos hemos postrado ante la abrumadora realidad del Calvario. Ya vimos que el Evangelio es una obra perfecta, totalmente terminada. Así que ahora, estimadas y estimados, la pregunta ya no es ¿qué hizo Abraham? Ni qué hizo Isaac. La pregunta te confronta a ti el día de hoy directamente al corazón. ¿Has puesto tu confianza en el sacrificio correcto? Quiero que veamos el primer punto en pantalla y quiero hacerte esta pregunta con total honestidad. ¿Estás intentando escalar la montaña de Dios cargando el peso de tus propias culpas y méritos? La religión humana te ha dicho toda la vida que si te esfuerzas lo suficiente, que si eres lo suficientemente bueno, que si acumulas suficientes obras, vas a lograr que Dios te acepte. Pero pero la palabra del Señor derriba nuestro orgullo. Y quiero que lo veamos en Isaías 64, verso 6. Vamos conmigo a Isaías, capítulo 64, verso 6. Quiero que veas este pasaje y quiero que veas lo que dice la palabra de Dios acerca de nuestras justicias, de nuestras mejores justicias y lo que piensa el Señor sobre eso. Isaías 64, verso 6. Dice así: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Y quiero que notes lo impactante de estas palabras. Y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. No puedes comprar tu salvación, no puedes pagar tu rescate, tu madero pesa demasiado y la montaña es muy alta para tus fuerzas. Por eso déjame hacerte esta segunda pregunta. ¿Estás descansando por completo en el rescate que Jesús ya pagó por ti en la cruz? Ahí está la diferencia entre la religión y la gracia. Mientras la religión te dice, haz, el Evangelio te dice, hecho está. Y quiero que vayamos a estos pasajes. Primeramente, Romanos capítulo 3, verso 25. Romanos capítulo 3, verso 25. Y quiero que pongas atención a este pasaje, porque es, sin duda alguna, uno de los pasajes más importantes de toda la Biblia. Romanos 3:25 dice así: al cual Dios, refiriéndose a Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto por propiciación,
por la fe en su sangre. Propiciación significa sustituto. Dios propuso a Jesús como sustituto. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe en su sangre, para manifestación de su justicia por la remisión o perdón de los pecados pasados por la paciencia de Dios. Ahora quiero que vayas conmigo, voltee las páginas hacia adelante, a Romanos capítulo 5 y el verso 9. Y dice así, Romanos 5:9. Pues mucho más, siendo ahora justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Justificados por su sangre. Y por último, quiero que vayas conmigo a Efesios capítulo 1 y el verso 7. Efesios capítulo 1, verso 7. Y dice así, refiriéndose a Cristo Jesús, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados según las riquezas de su gracia. Tu salvación fue comprada a precio de sangre. Y esto lo leemos en estos tres pasajes que te acabo de mostrar en Romanos 3:25, Romanos 5:9 y Efesios 1:7. Somos justificados, somos salvos de la ira y redimidos única y exclusivamente a través del sacrificio de la cruz por parte de Cristo. Es su sangre, no tus obras. Es su perfección, no tus esfuerzos. Hace siglos, en esa misma región, Abraham profetizó en el versículo 14, diciendo, en el monte del Señor será provisto. Y Dios cumplió su promesa. Dios proveyó al Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Así que hoy te hago este llamado definitivo. Deja ya de esforzarte en la religión y descansa hoy mismo en su amor perfecto. Deja caer el madero de tus propios méritos. Deja de intentar pagar una deuda que Jesús ya liquidó por ti en el Calvario. Ríndete ante el Padre, así como Isaac se rindió en el altar, confiando en que el sustituto ya fue sacrificado en tu lugar. Si pones tu fe en Jesús, en su derramamiento de sangre, en su muerte, sepultura y resurrección, tu deuda queda borrada, tu eternidad queda segura y tu vida nunca más volverá a ser la misma. Si este viaje del Morial al Calvario te enseñó como a mí, y si hoy decides descansar por completo en la gracia y en la obra terminada de Jesús, no te vayas sin unirte a nuestra familia. Te invito a que le des al botón de suscribirte que aparece aquí en pantalla y actives la campana de notificaciones. Al hacerlo, te aseguras de no perderte de ninguno de nuestros próximos estudios, donde seguiremos quitando el velo de la religión para descubrir las verdades eternas de la gracia. Déjame saber en los comentarios qué fue lo que más te impactó de este paralelo profético entre Isaac y Jesús. Me encantaría leerte y saber cómo Dios está obrando en tu vida. Ayúdanos a compartir este video con un amigo, con un familiar o con alguien que necesite soltar el peso de sus propios méritos y descansar en el sustituto perfecto. Gracias por llegar hasta el final. Gracias por ser parte de Truth and Promises. Recuerda siempre, el amor de Dios es perfecto, su obra está terminada y sus promesas son la única verdad absoluta. Nos vemos en la próxima entrega, pura vida, y que Dios te bendiga grandemente.